muchísimas gracias por la invitación a seguir siendo parte. Me siento como en casa a través del vínculo y las relaciones que... ¿Se escucha bien? Perdón, que... ¿Sí? Ok, Sí, perfecto. bien. Entonces, bueno, reiterar el agradecimiento, esto de sentirme como en casa. Tenemos allí algunas experiencias que hemos ido compartiendo en los últimos años. El agradecimiento y el reconocimiento a la Universidad Nacional de Catamarca, a la Secretaría de Extensión, a Adolfo, un amigo, y con una gestión que tiene una fuerte inscripción en términos extensionistas, en lo particular que nos ocupa, en la agenda nacional y la curricularización en particular, con las integralidades que están allí registrándose en un horizonte de factibilidad muy importante y muy necesario. El agradecimiento, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Agrarias que posibilitan este encuentro. Siempre los encuentros son celebratorios. Lo decimos con un amigo habitual que compartimos algunos recorridos, que es Marcelo Farenga, un cartógrafo con quien desempeñamos algunas actividades, y siempre destacamos esto, ¿no? Cada encuentro tan necesario registra ahí un lugar de la celebración, de poder encontrarnos y poder charlar, dialogar. De eso se trata esta oportunidad también. Entonces, las felicitaciones y el reconocimiento a la facultad, al señor decano, a todas las autoridades, particularmente a Emanuel, a David, con Emanuel hemos ido intercambiando algunos mensajes y posibilitando este encuentro, y al equipo de la Secretaría de Extensión, también Victoria, que trabaja y mucho allí, también estamos compartiendo habitualmente estos recorridos. Es importante, estaba poco tomando contacto con mayor detenimiento en lo que hace a la facultad, en su gran desarrollo académico, con carreras de posgrado, grado, pregrado, diplomaturas, tecnicaturas, este trabajo intercátedras, que también ocupa un lugar destacado en lo que hace en virtud a esta curricularización como proceso, y también a la propia historia de lo que significa la facultad en el ámbito de la universidad, ¿no? Con un registro inicial naciente a modo institucional y bueno, todo lo que seguramente fue generándose a partir de ese entonces. De esa primera aproximación que suelo hacer cada vez que recibo una invitación y participo de algún encuentro por fuera de mi ámbito universitario de residencia, que es la Universidad Nacional de Mar del Plata, bueno, trato justamente de tomar lectura, una aproximación, un contexto, algo que es muy importante en esto que denominamos la praxis universitaria extensionista, que es justamente el reconocimiento y la importancia del contexto, de un estar situado justamente en las coordenadas que hacen a las experiencias. Así que bueno, fui tomando este contacto también, insisto, el ser parte de los procesos de evaluación me acercó también a algunas experiencias. Desde allí voy a tratar de compartir con ustedes y que esto no suponga un micrófono unidireccional, sino que podamos charlar, si bien la economía del tiempo es reducida, pero suficiente, y celebro también la espontaneidad de esto, cómo se dio sobre casi el final de cuatrimestre, es aún así muy propicio para que podamos charlar y recuperar algunas cuestiones experienciales por parte, sobre todo, de ustedes. Voy a compartir una presentación que dispuse para este momento. Son muchas diapositivas, es algo que me persigue, esto de tratar de compartir mucha quizá información o algunas reflexiones, que por supuesto van a estar a disposición si es de interés después poder recuperar alguna de ellas, pero que sirvan sobre todo como soporte para esto, para charlar, para dialogar, para interactuar. Así que voy a ir compartiendo y que eso propicie, insisto, la comunicación. Si se escucha bien o hay alguna interrupción, me avisan y apago la cámara. Quizá por la conectividad a veces se dificulta. Bien. ¿Se ve ahí bien? Sí, perfecto.
Ok. Bien, como allí brevemente, se trata de un proceso de curricularización al que aludía tanto Emanuel, cuestiones que David también mencionó y que quiero destacar, esto de la interdisciplinaridad, ¿no? Como un aspecto de las distintas integralidades que supone el proceso de curricularización, la importancia del trabajo intercátedras, que esto esté ocurriendo en el ámbito de la facultad es muy importante, no es habitual en el registro académico de lo que hace a los procesos en distintos ámbitos universitarios, y sobre todo tomar el pulso de la demanda interna. ¿Sí? Estamos refiriendo a una demanda social como algo que revela cierta externalidad al ámbito académico. Bueno, aquí esto se produce a partir de la escucha atenta y además actuante sobre lo que es una demanda interna del propio cuerpo docente. Bien, mi desempeño es en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente estoy revistiendo el cargo de profesor adjunto en el área de prácticas socioeducativas territorializadas, que traducido en hechos concretos se ocupa de un dispositivo de formación acerca de las prácticas sociocomunitarias, justamente aquello que en la Universidad Nacional de Mar del Plata registra como herramienta para el proceso de curricularización, para institucionalizar justamente esto que el decano destacaba, ¿no? Tan importante. Voy a aludir en algunas cuestiones, por lo menos para ejemplificar y sepan disculpar cierta autorreferencia al respecto, pero para poder charlar en común. Y también integro un observatorio sobre compromiso social universitario, junto a Néstor Secchi, Viviana Macchiarola, Carla Malugani, Marcelo Farenga, un equipo que integramos y estamos trabajando. También voy a compartir algún resultado, algo de esto lo pudimos socializar en el último Congreso Nacional de Extensión en Rosario hace pocas semanas, acerca de la labor investigativa, donde aplicamos algunas encuestas destinadas a estudiantes, a docentes, y qué resultados se produjeron desde esos instrumentos. Bien, voy a iniciar con 3 párrafos. El primero es justamente de la convocatoria actual que tiene la Universidad Nacional de Catamarca de Extensión, donde clarifica mucho acerca de qué se está entendiendo en el propio ámbito universitario de Catamarca, acerca de la curricularización, de las integralidades. Esto está allí muy presente y algunos conceptos que son, podríamos decir, fundamentales al momento de aludir a la agenda actual de extensión. Y uno de ellos tiene que ver con lo territorial, ¿sí? Que aparece reiteradamente, la idea de compromiso social, como allí se destaca también, y sobre todo los procesos de co-construcción de conocimientos, el diálogo de saberes, la razón de lo comunitario y el de constituir, como se destaca también en ese texto muy claro, comunidades de práctica. Esto es lo praxiológico, el vínculo inescindible entre acción-reflexión surge allí muy claramente. Y por supuesto algo más contextualizado a la propia referencia que la Facultad de Ciencias Agrarias, el ámbito de este encuentro, tiene que ver con la extensión. Ya en el portal me encontré rescatando algunas palabras claves o palabras generadoras en el sentido freiriano, donde se resume claramente y se destaca lo que hace la integración de funciones, lo que mencionaba David como la interdisciplinaridad, como una de esas integralidades, el concepto de demanda social, algo que estamos trabajando también junto a otros compañeros y compañeras y nos ocupa con cierta prioridad el alcance de nuestro interés. Nuevamente la construcción de conocimientos, el desarrollo territorial, la formación integral, es decir, cuestiones que, insisto, no escapan obviamente a sus propias prácticas cotidianas, pero que es muy importante que estén allí presentes al momento de presentar, de posicionarse, de situarse con claridad y precisión los alcances de la propia mirada, en este caso de la facultad y de la universidad. Y por supuesto Falsborda, uno de los autores que trabajamos y mucho, sobre todo en lo que hace a la línea de investigación acción participativa, que seguramente ustedes también desde allí, desde soporte epistémico, metodológico y pedagógico lo trabajan. Bueno, esto de volver a cobrar cierta centralidad, lo que llamamos los interrogantes básicos, en lugar de la pregunta, de manera situada, problematizadora, y que eso obviamente nos posibilite guiar y constituir una acción con la mayor
inscripción orgánica en los procesos comunitarios. Dicho esto, y continuando un poco, no voy a detenerme demasiado, Paulo Freire lo menciono porque nuestra posición extensionista tiene que ver con una raíz vinculada a la educación popular, tiene que ver con lo que se denomina habitualmente la extensión crítica, esto que no es simplemente adjetivar la extensión, sino dotarla de estos atributos, que, insisto, tienen que ver con sus quehaceres cotidianos, el entender a la constitución de ese acto educativo como fuertemente praxeológico, sentipensante, actuante, y que además se compromete en la constitución de procesos orgánicos en lo social y que hacen a la atención y aportes a la resolución de algunas demandas sociales. Implicancias de las integralidades. Esto habitualmente lo que se denomina integración suele resumirse en la integración de funciones. Bueno, más allá de esos quehaceres muchas veces segmentados o fragmentados, aparecen otras integralidades que las sabemos y de hecho se constituyen en nuestras propias prácticas, en esas comunidades de prácticas, que tiene que ver con la interdisciplinariedad, tiene que ver con la integración comunitaria, tiene que ver con el diálogo de saberes, con esa interacción de conocimientos y saberes que movilizan a nuevos conocimientos. Hay una labor investigativa fuertemente arraigada en ese procedimiento, y también una integralidad de lo institucional. Por eso al principio mencioné esto de lo celebratorio como encuentro, pero también como institucionalización de esos encuentros, que posibilitan justamente que esa inscripción se logre en lo cotidiano de lo académico, de nuestras llamadas funciones. Quiero destacar allí que ustedes incorporan una cuarta función, que es la innovación, lo cual tampoco es habitual, siempre se resume en tres: docencia, investigación, extensión. Celebro también esta mirada puesta en la innovación, como también en la gestión, ¿sí? Y que esto cobre además potencia estatutaria. Entonces, bueno, las integralidades, resaltando justamente estos aspectos que conocemos y que siempre es importante volver sobre ellos. Alguna reseña histórica, no voy a detenerme tampoco mucho, porque seguramente lo saben, pero para encuadrar un poco este derrotero, tiene que ver con lo mucho que se viene trabajando en la agenda extensionista a nivel de Rexuni, que integra el ingeniero Agüero, con total protagonismo, donde en algún momento participé como secretario de Extensión de Mar del Plata y se ponían en discusión estas cuestiones, y en esa agenda se fue ganando terreno el aspecto de la integración curricular, es decir, cómo la extensión se incorporaba a la malla curricular, pero no como un dispositivo orbital, sino como parte constitutiva de esto que estamos entendiendo que es la currícula propiamente dicha. Desde allí, desde distintos plenarios, se logró un plan estratégico, ahora se está trabajando en una agenda muy, muy activa con respecto a esto, y vuelvo a señalar, a través de diversos congresos, y sobre todo este último que nos ocupa, el de Rosario, Congreso Nacional de Extensión me refiero, y de Bienestar, cómo esa agenda y ese lugar de la curricularización cada vez asume mayor potencia. Distintas universidades que han constituido también expresiones de formación integral a través de diplomaturas, de posgrado. Yo menciono allí 4 de ellas, pero cada vez se incorporan más, y celebro también esta nueva diplomatura, en este caso de la UNCA y la Universidad Nacional de La Rioja, que se incorpora a este paisaje muy prolífico de la formación, y también ha alcanzado niveles de especialización ahí en Rosario, ahora en Río Negro. Es decir, ha ido creciendo la relevancia de estos aspectos vinculados a la extensión, con su soporte epistémico, metodológico, pedagógico, político y ético, que dan lugar a trayectorias de formación que son requeridas además, no solamente por docentes, sino también por estudiantes, por no docentes y por la propia actualidad social. ¿Cuáles son los elementos constitutivos? Y yo voy a hacer mención genéricamente, del principal dispositivo que se visualiza en la agenda extensionista universitaria pública, que se suele denominar como práctica sociocomunitaria o práctica socioeducativa. En distintos ámbitos asume distinta denominación. Por ejemplo, estaban charlando con otros compañeros y compañeras en filosofía de la UBA,
filosofía y letras se habla de prácticas socioeducativas territorializadas, aprendizaje experiencial, más allá de la denominación, que no es un hecho menor, pero sí lo que nos detiene mayormente la mirada es los atributos que están cargando ese dispositivo y sobre todo la intención y el arraigo institucional en términos de sus implicancias con el acto educativo y la integración de funciones y demás integralidades que mencioné hace unos instantes. Esos elementos constitutivos los destacamos habitualmente en estos 5 puntos, comenzando por la plena participación democrática de una ciudadanía plena, esto es, hacer referencia a que la curricularización no solamente remite a una experiencia educativa por parte de estudiantes, sino, sin lugar a dudas, un acompañamiento, un encuadre, una responsabilidad docente, pero también en esa plena ciudadanía democrática, en lo que hace a la constitución de esa experiencia situada, contextualizada y transformadora, la propia actoralidad social, es decir, cómo las convocatorias a proyectos, que es una de las vertientes por donde se puede curricularizar a través de algún tipo de dispositivo, la actoralidad social ha ido ganando su propio lugar, que es fundamental desde nuestra mirada en términos de concebir algo justamente plenamente participativo. La inclusión de aprendizajes curriculares, esto es cómo eso encarna justamente lo curricular en términos de lo que ustedes están realizando, que es el trabajo intercátedra, las planificaciones docentes, el revisar y reconfigurar el sistema evaluativo que tiene que ver con un determinado tipo de experiencia y constitución del acto educativo, el sentido social, esa inscripción orgánica en las propias organizaciones, comunidades, ámbitos, instituciones donde se desarrollan las prácticas como ejemplo de la curricularización, y por supuesto algunos otros atributos que fundamentan y sostienen, que es el ejercicio problematizador, el pensamiento crítico, la autonomía y la intención profundamente transformadora. Propósitos generales, aquí también se sintetizan algunos de ellos. Destaco nuevamente la inscripción en un proyecto institucional. Esto muchas veces se da, insisto, en términos de proyectos y convocatorias a proyectos de extensión, pero no es la única radicación ni el único escenario donde se desarrolla, por cierto, el proceso de curricularización, entendido como proceso, es decir, que tiene la relevancia de una continuidad temporal, de aplicación de recursos, de voluntad política y de proyecto pedagógico. Desde esas coordenadas, el proyecto de extensión suele revestir una importancia, toda vez que la extensión se nutre particularmente de esos dispositivos, incluyendo además los centros territoriales, que la Universidad de Catamarca también los espacios los tiene. Insisto, recursos y dispositivos institucionales que posibilitan la materialización de estas experiencias pedagógicas situadas, contextualizadas y con inscripción curricular. Pero también, más allá de los proyectos de extensión, hay programas, hay grupos, también de investigación. Se destacaba hace unos instantes en la introducción la progresiva incorporación de cada vez más docentes en la práctica extensionista. Yo también destacaría investigadores e investigadoras del sistema de ciencia y tecnología, que quizás en relación de doble dependencia con organismos de ciencia y técnica, como puede ser el CONICET o los organismos provinciales o de la propia universidad, y aún sin, quizás en algunos casos, sin un cargo en la propia universidad en términos de cargo regular, participan, por supuesto, en espacios de cátedra, participan en tareas múltiples y entre ellas cada vez se percibe una vertiente muy prolífica, muy fecunda en la extensión desde esos lugares. Entonces quiero destacarlo porque hace a las integralidades y posibilitan esto de la investigación-acción como un núcleo también central en el cuerpo epistémico, metodológico y pedagógico. Continúo con algunas cuestiones más antes de pasar a algo quizá más concreto que me parece que va a atrapar un poquito más la atención de todos quienes estamos aquí. Propósitos específicos nos podemos ver reflejadas mayormente en algunas de estas cuestiones que allí se mencionan. Lo importante siempre, hoy justo tuvimos
en el taller de conceptualización de las prácticas sociocomunitarias, que es el espacio curricular que les mencioné al principio, del cual estoy junto a otra parte del equipo docente realizando la formación de estudiantes, docentes, no docentes y graduados, graduadas en torno a las prácticas sociocomunitarias. Y una de las cuestiones en ese cierre de cuatrimestre estábamos charlando, dialogando acerca de la importancia del diagnóstico participativo. Algo que muchas veces se nos escapa porque no es habitual en nuestras prácticas académicas cotidianas, sobre todo cuando el escenario está descentrado del propio aula o descentrado del propio laboratorio o el ámbito específico que adquiera la relevancia de lo cotidiano en nuestra construcción académica. Que esto suceda, como Humberto Tomasino siempre señala, ¿no?, a la intemperie, a una realidad indisciplinada, extradisciplinar, bueno, genera ciertas inseguridades y es el aprendizaje necesario que tenemos que permanentemente tener acerca de herramientas metodológicas, esa caja de herramientas que nos posibilita justamente realizar diagnósticos que no sean extractivistas, que sean participativos, que estén situados, que sean sentipensantes. Bueno, la carga de atributos que allí, entre estos propósitos específicos, podemos ir identificando, que sea interdisciplinario, que sea extradisciplinario, que asuma además una comunidad de saberes más allá de lo propio que hace a la gramática académica, que tenga lenguajes diversos, otros, y que eso pueda expresarse como espacio de diálogo y comunidad de práctica, siempre con el objetivo de posibilitar una transformación en las propias condiciones materiales y simbólicas, el mejoramiento de las condiciones de vida. Bien, el trabajo en red, también, que está allí en el último párrafo, es importante, fundamental, la articulación, esto que denominamos el territorio, ¿no?, como esa constitución de lo comunitario que sabemos trasciende la espacialidad geográfica, la geolocalización, por supuesto reviste importancia, pero estamos hablando de aquello que acontece, que se constituye como espacio vital, donde las interacciones se expresan a través de necesidades, intereses, fortalezas, debilidades y también conflictos. Desde allí, todo eso confluyendo en una suerte de construcción de la demanda social, nos posibilita pensar, diseñar y evaluar nuestras propias intervenciones. Cuando digo propias me refiero no solamente al ámbito académico, vuelvo a insistir, sino en lo colectivo que se constituye desde ahí. Entonces, bueno, propósitos generales, específicos, esto en la bibliografía lo podemos encontrar, en nuestras propias prácticas lo encontramos, además lo definimos. Siempre menciono que acuñar la definición de extensión, de curricularización, más allá de todos los lineamientos generales de una agenda extensionista nacional, está la propia definición, que tiene que ver con la propia historia, que tiene que ver con las propias tradiciones, que tiene que ver con las propias fortalezas institucionales, académicas, que por supuesto van adquiriendo potencia instituyente, es decir, de siempre de un cambio, de una progresividad y de poder revisitarnos como comunidad de prácticas acerca de los interrogantes básicos, el qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, con quiénes, para quiénes, interrogantes básicos que motorizan nuestra labor investigativa cotidiana, nuestro acto docente cotidiano, y también debe revestir, obviamente, nuestra praxis extensionista y en ello la curricularización de esas experiencias. Definiciones, podríamos decir, de manual, yo quiero remitir a 4 de ellas, hay muchas. Las publicaciones en extensión han ido ganando mucho terreno, desde las primeras, quizás más remitiendo en sentido cuasi especular a la investigación. Hoy tenemos numerosas publicaciones, revistas, libros, contenidos audiovisuales. Se ha ido ganando mucho en la comunicación, se ha ido aprendiendo mucho en la comunicación, en esto de poder no desalojar la gramática académica, sino contenerla y resignificarla desde un lugar de gramáticas otras, es decir, de lenguajes diversos que incluyan los saberes populares, los saberes locales, regionales, y que eso haga voces distintas en la posibilidad de conocer y comprender y transformar cada una de las experiencias. Bueno, 4 de esas voces tienen que ver con lo que aquí trato de compartir, Viviana Macchiarola y otras autoras, con publicaciones
frecuentemente acerca de la curricularización, recordando que Macchiarola, Viviana, una amiga, una compañera, protagonizó en la Universidad Nacional de Río Cuarto la primera institucionalidad fuerte en términos de una ordenanza de Consejo Superior que reglamenta las prácticas sociocomunitarias para todas las carreras de grado y pregrado de esa universidad. A partir de allí fueron ganando terreno en otras, esas expresiones administrativas, académicas y normativizadoras en otros ámbitos, en otras universidades. Nos comparte aquí algunas definiciones de las prácticas, insisto, como dispositivo. Destaca este ejercicio de la problematización situada, integral, transformadora. Romina Colachi, Julita Filippi Villar, dos compañeras de la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata, también con su aporte permanente desde una perspectiva feminista, donde abordan la perspectiva de género, algo que en las convocatorias a proyectos de extensión se ha ido incorporando con fuerza, con potencia, no solamente en términos discursivos, sino en la construcción misma, en términos epistémicos, metodológicos, políticos y pedagógicos, de lo que significa esto de asumir las diversidades, de asumir la perspectiva de género. Bueno, los aportes de estas dos compañeras y de Norberto, también de Lía, son muy importantes. Paulo Freire siempre presente, y por último Imperatore, junto a otros y otras que también abordan la cuestión de la problemática y la producción social. Las menciono como aportes, fuentes que, insisto, seguramente conocen, pero es importante siempre aludir y referir a estos aportes tan sustanciales. Una cuestión que suele... ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Sí, muy bien. Muy bien. Saben que es micrófono abierto, no hay interrupción, acá hay diálogo. Entonces, y sepan disculpar si en esto que me conmueve permanentemente y me anima, que es la extensión, me embarco en una exposición larga, así que, insisto, no hay interrupción, charlemos. Yo mientras voy compartiendo algunas cuestiones. La evaluación suele ser un capítulo que amerita tiempo, por supuesto, como tantos otros, pero no quería dejarlo de lado en esta charla que estamos teniendo, en este primer taller, donde suele revestir, insisto, interés y muchas preguntas, muchas consultas. No porque no sepamos evaluar, estamos evaluando permanentemente nuestra constitución de la función docente, pero en tanto estamos destacando y que el acto educativo reconfigurado desde lo que significa un proceso de curricularización, donde el escenario áulico no se remite a la reproducción de lo que viene dado, sino revisitándolo a la luz de experiencias comunitarias, donde esto se produce además no solamente de un espacio de cátedra, sino también, como en el caso de ustedes, de intercátedra, es decir, donde hay también ejercicios distintos, planificaciones que suelen ser diversas, ejercicios pedagógicos distintos, con evaluaciones más allá de la norma que adquieren la singularidad. Bueno, poder acordar estas cuestiones implica necesariamente revisitarnos, y en ello cuánto de diálogo supone también, toda vez que, como dije al principio, hay una plena participación democrática de toda la actoralidad que está presente y constitutivamente a la experiencia social. Y aquí asoman, digamos, algunas, insisto, preguntas y a veces hasta inseguridades propias de reconfigurar este aspecto que en definitiva es el que conduce a la acreditación académica, ¿no? De aquello que estamos generando como parte de la trayectoria formativa. Lo que destacamos, entre otras cuestiones, habitualmente cuando evaluamos proyectos de extensión, cuando diseñamos, acompañamos prácticas sociocomunitarias, insisto, desde el escenario de un proyecto de extensión, como también desde un espacio de cátedra, entre otras cuestiones, es la importancia de que esa evaluación esté encuadrada en las dimensiones que asume la experiencia social. Esto es, claramente se trasciende lo que suele ser la rutina áulica
de una experiencia, digo, en términos generales, seguramente tiene mucho trabajo de campo, la agronomía, la ciencia agraria tiene mucho trabajo social y comunitario, de hecho, desde allí sale mucho de lo que hoy conocemos como la extensión en términos de función, pero que en definitiva suele reproducirse y darse en un escenario áulico y con una planificación de trabajo docente donde claramente está concebida desde un lugar donde la curricularización del compromiso social universitario no aparecía en el horizonte. Por lo cual, la pregunta de cómo evaluar, qué lugar ocupa esto que llamamos la autoevaluación, la coevaluación, que significa que esa parte de la evaluación se realice en comunidad con distinta actoralidad social. Ya no hablamos de una actoralidad netamente académica, sino que también la voz allí, si hablamos de demanda social y de intervención social, por supuesto tiene que estar la voz en términos valorativos del proceso que significó esa experiencia, y eso ocupa un lugar en la evaluación. ¿Sí? Entonces, ahí donde vemos que el sistema habitual y de cómo se acredita también, suele encontrar algunos lugares comunes para poder ahondar, profundizar, revisitar y transformar. Claramente, hoy no lo podemos agotar, estoy mencionándolo casi como una cuestión que seguramente más adelante y con más tiempo lo podemos trabajar en detalle, pero sé que ocupa un lugar fundamental en las preocupaciones docentes y estudiantiles también, porque, y después voy a hacer mención, no me quiero adelantar, porque me voy a spoilear a mí mismo, de alguna consideración al respecto. Pero bueno, seguramente esto ocupa un lugar, lo quería por lo menos mencionar. La evaluación la entendemos, al menos desde nuestra experiencia, siempre en proceso, donde, así como dije, la actoralidad social participa del proceso evaluativo en alguna instancia, también los y las estudiantes participan de ese proceso evaluativo, y la acreditación académica, allí suele haber también en términos administrativos un nudo, en términos de que el CIU guaraní, si no está incorporado al plan de estudio, ¿cómo se acredita algo que escapa por fuera del plan de estudio? Cuando me refiero a una práctica sociocomunitaria, cuando es un espacio de cátedra, claramente reviste otra condición y ya está situada en el propio sistema de acreditación. Bueno, todas preguntas, insisto, y situaciones particulares, singulares, que es muy provechoso que podamos charlarlo, dialogarlo, y además supone siempre un aprendizaje de cómo hace, cómo evalúa, cómo acredita cada espacio curricular o cada proyecto de extensión a través de un espacio curricular. ¿Esto interesa, este tema? ¿Cómo lo están trabajando ustedes? La evaluación. ¿Hay alguien que quiere compartir alguna idea de cómo está evaluando en su propia experiencia? Hola, no sé si me escuchas. Perfecto, te escucho. Sí, yo creo que es lo que más cuesta, porque en todo proyecto de extensión lo más difícil es que los grupos por ahí se bajan algunos docentes, no continúan o se llega con los tiempos cortos. Yo la verdad que extensión lo hago desde los 19 años, a través de agronomía lo hice, pero yo soy bioquímica. Que por ahí es muy difícil la continuación, entonces yo creo que la parte de acreditación y de evaluación es la que más hay que hacer hincapié, porque hay mucha gente que fue extensionista todo el proceso de ser docente y no tuvo bien en claro la forma de acreditar o de asegurar esos proyectos, por más corazón que uno le ponga, porque la extensión es la parte del corazón de la universidad. Para mí, por lo menos. Yo creo que a través de la extensión uno lleva todo lo que es como docente hacia distintos grupos, alumnos de secundaria, etcétera, etcétera, áreas sociales, todo lo que quiera. Entonces yo creo que acá, en esta parte de acreditar, esa parte de extensión es la que tenemos que aprender más los docentes. Creo que es un punto fundamental en la evaluación y ver cómo vamos a acreditar bien esa área. Nada más, eso te explico, te pregunto.
Muchas gracias, Leticia. Sí, hay varias consideraciones en lo que mencionás. Por un lado, ¿qué lugar ocupa la extensión? Como dijo el decano al principio, que dejó de ser un lugar subsidiario o subalternizado en el sistema universitario público y va ocupando un lugar en agenda y en institucionalidad cada vez más potente, con mayor legitimidad académica y reconocimiento y acreditación académica, ¿no? Que van de la mano. Siempre destaco que la extensión, ese lugar, no significa o no debería significar establecer una competencia por recursos, legitimidades y acreditaciones con el resto de las funciones. No se trata de eso, se trata de ir ganando integralidad. Por lo tanto, lejos de cualquier disputa en ese sentido, sobre todo cuando los recursos son exiguos, se trata de ir constituyendo un mismo movimiento, lo cual es muy difícil porque hay mucho arraigo en las tradiciones propias de lo que fue la segmentación de funciones. Por lo cual, trabajar sobre esto, que es un proceso de síntesis, es un proceso, requiere tiempo. El calendario académico es muy resumido en términos de esos tiempos. Las acreditaciones académicas, ya no me refiero solamente al proceso evaluativo al que estaba aludiendo, que es en evaluar una práctica sociocomunitaria, sino la evaluación del propio sistema hacia la extensión y la curricularización, cada vez se va formalizando más. La CONEAU hoy presta atención a estas cuestiones para acreditar carreras. Quizá no ocurre del todo, ahí sí voy a spoilear un poco, nuestra encuesta desde el observatorio, la segunda encuesta de labor investigativa que estamos en curso, metabolizando resultados aún, tiene que ver con algunas demandas en las condiciones laborales docentes que hace a la insuficiente acreditación de los recorridos extensionistas por parte de docentes. Es decir, al momento de un concurso, al momento de valorizar la labor que se tiene, cuando todavía está muy fragmentado, ¿no? Hay momentos que nos desempeñamos como investigador, investigadora, en otro momento como docente, en otro momento como extensionista, en otro momento hacemos gestión, en otro momento innovación, cuando en definitiva, más allá de esas segmentaciones, las personas somos las mismas. Entonces, digo, en esa alienación, tratar de al menos de disminuirla. Hay un compromiso en muchas instituciones universitarias en poder disminuir lo alienante de esto, de cómo se nos fragmenta incluso subjetivamente, y tratar de hacer un reconocimiento mucho más integral. Por eso los proyectos de extensión cargados de integralidad es un camino importante y a destacar. En términos de la evaluación, en términos de evaluación general, lo estoy haciendo muy, muy rápido, sepan disculpar por el tiempo, pero es para detenerse ahí y analizarlo con ciertos cuidados y cierta idea de contexto, cómo en cada facultad, cada departamento de cada facultad, incluso que organiza lo pedagógico y está muy nutrido de la investigación también en muchas ocasiones, eso requiere una mirada particular. Pero no obstante, hay un trazo grueso que, insisto, se ha ido mejorando y mucho en las acreditaciones, aun cuando falta todavía un camino largo por recorrer. En términos de evaluación y conocimiento de prácticas, aquí aludo a León Olivé, un epistemólogo que quizás conocen en México, es muy interesante, no se dedica a la extensión, pero sí se puede interpretar allí, sin forzar las cuestiones, esto de las prácticas sociales, cómo las entiende, y creo que nos identifica con gran alcance. Es decir, que los conocimientos, él plantea, León Olivé, como está planteado, está dicho así en la diapositiva, no pueden escindirse, no pueden ser evaluados por fuera de las propias prácticas. Es decir, yo no puedo evaluar bajo un formato que alude a otras condiciones del acto educativo. Si hablamos de un acto educativo situado, donde incluso pone en cuestión a qué estamos refiriendo con escenario áulico. Cuando hacemos una actividad por fuera de la universidad, ¿deja de existir ese escenario áulico? Entendemos que no. Entendemos que el acto educativo se realiza y el escenario áulico allí se diversifica, se transforma.
y una sociedad de fomento, una cooperativa de trabajo, un grupo de productores, productoras, cualquier colectivo social en el que se está interviniendo y se está desarrollando por caso un proyecto de extensión o por caso un espacio de cátedra o intercátedra, allí se constituye un nuevo escenario. Hay una mano levantada de Ana. Sí, Ana. No sé si tenés el micrófono apagado. ¿Se escucha, Ana? Bueno, continuamos. Ana, si te veo con mano levantada, pero si estás con micrófono abierto, yo no escucho, no sé si el resto... Bien, continuamos y en todo caso, ahí nos tomamos, a ver, el chat. Bien, ¿se escucha mi caso? Sí, a vos sí se te escucha. Bueno, seguimos y vamos charlando, insisto, sin interrupciones. Vamos dialogando. Bueno, esta cita de León Olivé aplica, digamos, en ese sentido. Cada experiencia, hoy también en nuestro cierre de taller de conceptualización de las prácticas sociocomunitarias, los y las estudiantes planteaban cómo la experiencia los constituye, ¿no? Las constituye. Es decir, cómo hay algo biográfico, personal, además de lo biográfico colectivo, que se está constituyendo en eso que denominamos la experiencia situada. Y ese es un contexto de aprendizaje. Es un contexto donde los interrogantes básicos que mencionábamos hace unos instantes adquieren un volumen, una relevancia de qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, con quién, dónde, cuándo, qué lugar esto significa, qué significaciones tiene en mi formación académica, en este concepto de carrera, que es algo que alude claramente a correr, a estar, digamos, con resultados así preconfigurados para alcanzar, y con carrera me refiero tanto en lo que hace, por supuesto, estudiante, pero también carrera de investigador, carrera docente. Es decir, estamos corriendo todo el tiempo con un calendario cuya temporalidad no coincide con la temporalidad de los procesos sociales y comunitarios, lo que lleva muchas veces incluso a pensar, como se dice tradicionalmente, a una extensión de los sábados, es decir, donde podemos tener una suerte de oxígeno horario es los sábados a la mañana o los sábados a la tarde. Entonces se habla de la extensión de los sábados, donde eso también es un emergente de, a veces, la imposibilidad de que la carga horaria tenga implicancias en la praxis extensionista, por lo cual ahí hay un punto de vista, una cuestión que hay que revisar críticamente, donde desde ese lugar no hay una integralidad de funciones, desde ese lugar no hay un proceso de curricularización activo. Bueno, cuestiones que hay que ir revisando e insisto, las experiencias nos constituyen, y si nos constituyen en términos de pensarnos en un acto educativo, por supuesto hay que pensar cómo evaluamos ese acto educativo en esas circunstancias, en esas condiciones, con esos propósitos y esos alcances. No es fácil, es complejo, pero es lo más pertinente en términos de poder acreditar y dar cuenta evaluativamente de las experiencias. Hay distintas problematizaciones, este es un aspecto, cómo evaluar. Otros aspectos tienen que ver, como mencioné, en la problematización, la formación, algo que se está realizando. De hecho, esta es una muestra de ello, de que hay un interés, hay una demanda por adquirir más formación, más actualizada, más profunda, que nos motive a más debates, que nos motive a más significaciones acerca de nuestras propias prácticas.
cómo poder transformarlas en razón no de cumplimentar solamente procesos institucionales, sino que esa institucionalidad nos alcance y nos constituye. Por lo tanto, hay un deseo también y una voluntad propia de organizarnos en función, reorganizarnos, reconfigurarnos en función de esto que constituyen las agendas universitarias. La tensión que suele existir, como allí se menciona, entre el proceso de producción de conocimiento y de la formación de profesionales, el acto educativo curricularizado por experiencias sociales, comunitarias, implica una producción de nuevo conocimiento, es decir, hay una raíz investigativa que está constituyendo sustancialmente ese acto educativo. Aquí nuevamente podemos acudir incluso metodológica, epistémicamente, a lo que es la investigación-acción participativa, como una llave que en algunos ámbitos institucionales, por historia académica, suele ser más permeable e incluso más constitutivo de las prácticas cotidianas que en otros, pero esto de la investigación-acción, esto de acreditar que hay, y reconocernos que hay toda vez que hay interrogantes fundamentales que motorizan la revisita a categorías, conceptos, marcos teóricos, no es para desalojarlos, sino para ponerlos en crisis, en el sentido de poder visitarlos críticamente. De allí hay nuevas preguntas, las preguntas producen nuevas preguntas, se aprende más de las preguntas que de la repetición de respuestas, por lo tanto, cada hecho constitutivo desde lo social, en la complejidad que supone, claramente las variables se nos escapan en términos de aquello que es el continente habitual de nuestras prácticas y por lo tanto implica interdisciplinaridad, implica diálogo de saberes, implica los atributos que conocemos y que hacen a la esencia de la extensión, pero formulados en función de un acto educativo, de reconocer allí que hay enseñanza y hay aprendizaje. Estas son algunas, la Agenda 2030, resumidamente 3 puntos que entendemos dan cuenta de esto de problematizar las cuestiones acerca de la curricularización. En Mar del Plata tenemos una jornada de compromiso social que se llama Mariano Salgado, por un extensionista que falleció y motorizó todas las prácticas sociocomunitarias en nuestro ámbito. Y surge claramente una cuestión que es la fragmentación del tiempo, es decir, el tiempo y las discontinuidades. Nuestro proyecto de extensión, nuestros espacios de cátedra, cuando genera intervenciones sociales, son acotadas en términos de tiempo, recursos y a veces mucha discontinuidad. La importancia de poder sostener esos vínculos, poder revitalizarlos en continuidad, supone sostenerlos, supone no ser efímeros en las prácticas, sino constituirnos, como dije, inscribirnos orgánicamente, en diversidad, pero inscripción orgánica, con esas experiencias comunitarias. Por lo cual, allí también asoma nuevamente la importancia del acompañamiento institucional. El contar con lo que denominamos plataformas, es decir, programas, centros territoriales, proyectos consolidados que a veces adquieren la relevancia suficiente para constituirse en programas o grupos de extensión, las integralidades, los espacios de cátedra que afincan allí sus experiencias de acto educativo, que no se disrumpen cuatrimestre a cuatrimestre, sino que se sostienen. Bueno, todo esto hace a un proyecto educativo académico, universitario, insisto, con la voluntad y lo imperioso que significa sostener los vínculos, sostener esa inscripción en lo social. Es habitual escuchar de vecinos, vecinas, de actores sociales, que la universidad le golpea 3, 4 veces la misma puerta, desconociéndose un proyecto del otro o una práctica de la otra. Bueno, esto es lo que hace al territorio universitario reconocerse como tal y de cobrar una integralidad de institucionalidad interna que posibilite que eso no suceda. Bueno, mucho por seguir compartiendo y encontrándonos y saber qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace, cuándo lo hace, otro proyecto. De poder incluso articular un proyecto con otro y que no gane a veces esta cuestión de disputarse en una convocatoria los lugares
de acreditación, que no guarda la intencionalidad, pero muchas veces termina generando órbitas propias, y esto es una autocrítica, órbitas propias que nos descienden de los conocimientos de qué se está haciendo, cómo, cuándo y dónde en determinados lugares. Nuevamente celebro el trabajo intercátedra que ustedes tienen, porque eso habla de una integralidad muy importante. Un relevamiento que se hizo en el 2024, sobre todo con la Universidad Nacional del Centro, tiene que ver con el alcance de la institucionalidad de la curricularización. Y allí, en el relevamiento, se menciona que en gran parte de las instituciones universitarias públicas, provinciales y nacionales, hay una cantidad muy importante de instituciones que han ido ganando terreno en esto de normativizar la curricularización, de darle un lugar institucional y acompañarla y acreditarla. Como dice allí, todavía falta, no estamos cercanos al 100% y eso, bueno, implica seguir trabajando permanentemente. Esto es desde el Centro de Estudios Sindicales y Sociales del Observatorio hicimos una primera encuesta destinada a estudiantes. Nada más que comentar, está publicado en la revista Más que Dos de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, de UNICEN, y una de las cuestiones que quería compartir es que casi absolutamente los y las estudiantes valoran las prácticas sociocomunitarias o el acto educativo constituido dentro de un proceso de curricularización, como se denomine, como algo muy provechoso, muy satisfactorio, con impacto y movilización propia personal en lo que significó la experiencia. Esto fortalece el convencimiento, si cabe el término, de la importancia que adquiere en un proceso de formación integral la curricularización en términos del compromiso social asumido y experienciado de manera comunitaria. Es decir, hay una lectura muy positiva por parte de los y las estudiantes. Con otras dificultades que han ido también evidenciando, voy a mencionar alguna de ellas, la aún no participación plena de los y las estudiantes, protagonismo activo en todo el proceso de la curricularización. ¿Qué significa? Que muchas veces no participan activamente, protagónicamente, en el diseño del plan de intervención o no participan en el diagnóstico, en la problematización, en la evaluación, que hablábamos hace unos instantes, en la comunicación. Es decir, hay todavía allí cuestiones que quizás son asumidas y con la mejor intención por parte de los y las docentes, pero que resta protagonismo a algo fundamental para nosotros, que es justamente la actividad formativa de los y las estudiantes. Es decir, que asuman su protagonismo, su progresiva autonomía y sus propias preguntas en virtud de la experiencia que van constituyendo. Una segunda, perdón, sí, porque estoy con celular y computadora personal, entonces el chat a veces me resulta difícil seguirlo, por eso prefiero el micrófono abierto, pero quien escriba el chat, si Manuel, perdón, que te moleste, si hay alguna pregunta o algo, por favor, avísame o hacémelo saber y acudimos a ello, disculpen. Esta es una segunda encuesta que estamos haciendo, trabajando, como les mencioné, desde el observatorio, y tenía que ver con las condiciones de trabajo, y también allí, entre otras cosas, solamente mostrar, no quiero detenerme mucho en el tiempo, acerca de la formación, hablando de este encuentro, de lo que se dijo al principio, de la importancia de la institucionalidad de la extensión, de la curricularización particularmente, del lugar de los proyectos, de los programas, el reconocimiento de las cátedras que participan en estos procesos, la importancia de formarnos, de seguir formándonos y qué tenemos al alcance. Mayoritariamente estamos disponiendo en distintas instituciones universitarias de talleres y de cursos, son los dos dispositivos con mayor frecuencia que aparecen en las agendas,
pero cada vez se van incorporando otros, como son las diplomaturas, que allí ocupan casi un 16%, sumando el anuncio de hoy, sabemos que eso se incrementó y lo celebramos, y también especializaciones y otras instancias de posgrado. Lo que advierto en este sentido es, obviamente, una cuestión positiva en términos de atender la demanda interna que se va constituyendo como tal, en términos no solamente de docentes, sino también de no docentes, de graduados y graduadas, de investigadores e investigadoras, en participar en procesos y en encuentros donde se profundicen, se aborden estos sustentos de carácter metodológico, pedagógico, éticos, epistémicos. Eso es muy importante, porque consolidan y nutren permanentemente. De hecho, en las convocatorias se solicita cuáles son las instancias formativas internas dentro del propio contexto del equipo de trabajo, en razón de la praxis extensionista y de la curricularización en particular. El poder asumir cuestiones como investigación, acción participativa, como sistematización de las experiencias, algo que todavía no adquiere gran trascendencia, por lo menos se materializa con mucha frecuencia en los equipos de trabajo. Sí, sistematización de la información, pero no de las experiencias, que supone una recuperación histórica integral de todo lo experiencial vivido, y que supone también la producción de conocimientos en una raíz investigativa, evaluativa, pero que trasciende cada una de estas cuestiones por separado. Y también la comunicación, que en muchos casos estamos aprendiendo a comunicar, que no solamente, lo cual es muy importante, una publicación, una revista, sino también la comunicación hacia el propio ámbito académico, la comunicación en términos sociales, que implica lenguajes otros, implica otras maneras, insisto, sin desalojar la gramática académica, implica una diversidad, nutrirnos de una diversidad que se haga síntesis, y eso es muy complejo para quienes no estamos formados además de esa disciplina. Pero quería destacar también la importancia de incorporar en los trayectos formativos a la actoralidad social. Esto para mí es fundamental. Dicho de otra manera, si cuando hablamos de sistematización de las experiencias, cuando hablamos de evaluar, cuando hablamos de, y definimos además y acordamos, hablar de investigación, acción participativa, de diálogo de saberes, etcétera, etcétera, lo que es una intervención social y comunitaria, ¿qué entendemos por participación? ¿Qué entendemos por territorio? Si esto no constituye un diálogo formativo también con la actoralidad social, tenemos el riesgo de seguir reproduciendo las distancias y entre lo académico y lo social como cosas escindidas. Lo ideal sería que los trayectos formativos, más allá de las propias demandas internas del ámbito académico, también se nutran, también posibiliten otras voces, que posibiliten que esto que denominamos diálogo de saberes se constituya también como una trayectoria formativa integrada. Esta es una apreciación personal que me parece que es importante para, insisto, no correr el riesgo de seguir reproduciendo lo que venimos criticando a veces con fuerza desde la extensión universitaria. Seminario de curricularización de la extensión, esto fue el año pasado, también en UNICEN, muy interesante. No voy a detenerme mucho, pero sí lo que hice un trabajo de relevamiento de algunas cuestiones que allí surgieron. Fue muy nutrido el aporte de miradas, pero también de constituir materiales. Entonces traté de metabolizarlo y compartirlo. Hubo tareas de mapeo, bueno, allí se ve así muy chiquito, pero hubo mucha intervención grupal, dinámicas grupales participativas. Y aquí lo que hice fue un ejercicio de recoger algunas cuestiones de problematización, ¿sí? Emergentes, como allí lo señalo, que nos conducen a estas cuestiones que veníamos charlando, ¿no? Una de ellas es, por citar, ¿no? La sostenibilidad y la temporalidad, nuevamente, la continuidad. Hay ahí una cuestión en común en las miradas de la agenda extensionista, de los y las extensionistas, en la dificultad en sostener las prácticas, las comunidades de práctica.
Otra cuestión es la escisión todavía de lo sentipensante, es decir, estamos acuñados en un molde, digamos, muy de pensamiento, de trabajo intelectual, que no está mal, que nos constituye además y reivindicamos, pero que muchas veces escinde en esta cuestión casi cartesiana de mente y cuerpo, escindir los sentimientos, ¿no? Y que no es la romantización de lo social y una mirada ingenua sobre lo social, sino justamente compleja, integral, sintética, integradora. Entonces, bueno, esto aparece allí, que requiere un repertorio metodológico diferente, quizá lo habitual, requiere técnicas grupales, metodologías participativas diferentes, y por supuesto tiene que estar sostenido desde un lugar epistémico, pedagógico y cultural, también intercultural, que nos posibilite que esas intervenciones resulten factibles y sostenibles. Bueno, algunas cuestiones más, recuperar la historia, siempre aquí señalo, es importante, hablando de comunidad de prácticas, que lo que se constituyen las experiencias situadas y contextualizadas y participativas son constructos históricos que debemos recuperar justamente como parte de un recorrido en común. Y que eso constituye sujetos y colectivos históricos y no historizados. ¿Qué significa esto? Que esa recuperación histórica, esa narrativa, relatos que vamos recuperando y sistematizando desde nuestras propias bitácoras, no implican un ejercicio aislado de la actualidad social, de lo comunitario, sino que esa recuperación tiene que ser también protagonizada y participativa a todo el colectivo que generó y resultó en la experiencia. Lo cual, insisto, es muy complejo, entre otras cosas, no solamente porque quizá no estamos del todo acostumbrados y acostumbradas a que esto suceda de esa forma y a concebirlo de esa forma, sino también por los tiempos. Y acá volvemos sobre estas discontinuidades que el calendario académico nos suele generar, o las propias convocatorias de proyectos. Entonces, poder trascender esas temporalidades tan finitas, ese continente tan ajustado, esa economía del tiempo, por eso allí se menciona como una de las problemáticas que hay que discutir. Y algunos irrenunciables identificados en el proceso de diálogo, me pareció interesante esto de los irrenunciables, es decir, ahí descansan convicciones, ahí descansan voluntades, deseos. Siempre con Marcelo Farenga hablamos la importancia de, en el mapeo social participativo, la cartografía social, el mapa de los deseos, ¿no? De eso que se constituye, podemos freirianamente en hablar de inédito viable, es decir, aquello que queremos transformar, que está puesto ahí un deseo, una voluntad, una intención, que hay algo propositivo para poder llevar a cabo, que lo identificamos como objetivos o propósitos, nos ponemos metas, aquellos resultados esperados. Bueno, todo eso, poder recuperarlo, poder tenerlo vigente y darle un lugar. Esto es lo que se habla como o se menciona como los irrenunciables. Algunas preguntas también allí emergen, por ejemplo, ¿para qué estamos haciendo esto? Que nuevamente nos remite no a congelarnos en la acción-reflexión, sino todo lo contrario, es decir, a motorizarla. Los interrogantes como motor del hacer, del pensar y el hacer y volver a pensar. Entonces, en esa recursividad, la pregunta ocupa un lugar fundamental, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Con quiénes? ¿Para quiénes? E incluso contra qué. Si hablamos en perspectiva de derechos, es un contra qué que no tiene nombre y apellido, pero que tiene alguna razón, alguna lógica que está vulnerando algún derecho, o vulnerando alguna condición de vida, o obstaculizando algún desarrollo socioproductivo, sociocomunitario, socioeducativo, sociocultural. Bueno, allí hay un contra qué, insisto, que no tiene nombre y apellido, pero tiene sí una identificación en los antagonismos que supone una práctica. Bien, algunas cuestiones que se mencionaron y que quería destacar y recuperar. En ese encuentro también pude rescatar algunas voces que me parece que son importantes. Nuevamente el peso de las preguntas,
la cohabitabilidad de lo territorial. Estamos cohabitando, conviviendo una experiencia. Eso supone un peso de intersubjetividad y de constitución emotiva incluso, e intelectual, muy profundo, con mucha marca biográfica personal y colectiva y social. Entonces, esto también los estudiantes y las estudiantes, en la encuesta que hicimos y en los talleres que habitualmente compartimos, lo señalan. Cómo hablar de transformación social supone un horizonte muy lejano y a veces no estamos corriendo a traer resultados inmediatos en solucionar problemas, por más que nuestra intención poder aportar a la solución del problema. Pero esa transformación social se nutre también de microtransformaciones, que tienen la escala de lo autobiográfico, es decir, de lo biográfico personal. Cómo yo me evalúo, me sitúo, me diagnostico también en función de esta experiencia. Y sin lugar a dudas siempre genera algo allí de modificación. Por supuesto, a veces nos recarga más la mochila, nuestras responsabilidades y compromisos, pero también en la satisfacción de haber participado en un hecho comunitario. Esto ocupa un lugar muy importante en el discurso y en la posición de estudiantes y de docentes, habitualmente. Entonces, bueno, esto de la praxis extensionista cohabitada supone esto de situarse como habitante de algo en común. Los escenarios no áulicos, lo de no áulico entre comillas, porque, insisto, por lo menos en la mirada nuestra, mía, es reconfigurar y resignificar lo áulico, donde ese escenario, la intemperie, entre comillas también, implica un acto educativo que se está constituyendo, hay una enseñanza, hay un aprendizaje, hay aprendizajes, otros, toda vez que hay saberes interactuantes, y eso implica considerar que eso hay un hecho educativo, insisto, y un aula en otras condiciones. Y también revisitar y reconfigurar nuestro espacio áulico tradicional en nuestra facultad, donde también la actorialidad social pueda participar. Porque la actorialidad social no se detiene, el hecho social no se detiene en la puerta de la facultad o de la universidad, sino que se constituye cuando revivimos, cuando volvemos a readmirar aquello que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió y cómo vuelve a suceder. Y en este volver a suceder, en términos de praxis situada, ¿por qué no? Y sería muy alentador, y en muchos casos se hace, obviamente, que un espacio público, como es un aula universitaria de una universidad pública, adquiera la consistencia de un acto educativo situado con actorialidad social. Es decir, cómo también no se desaloja el espacio áulico propio de lo cotidiano de la hechura del acontecer social. Esto es muy importante en esto de qué es o puede ser lo áulico. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? Queda media hora de lo acordado de tiempo. ¿Alguna pregunta? Me gustaría por ahí escuchar. Lo que viene ahora son ejemplos. Quizás lo que más interesa es más que el marco conceptual y lo que vengo planteando, pero lo que por eso anticipé y lo dije al principio, perdón por la autorreferencia, trato de hacerlo en el pie de una experiencia real que conozco y mucho, más allá de otras, cómo la Universidad de Mar del Plata, luego de la de Río Cuarto, incorporó las prácticas sociocomunitarias, ese dispositivo que así lo denominamos en nuestro ámbito de universidad, como normativa de alcance para todas las carreras de grado y pregrado, es decir, las tecnicaturas también incluidas, y cómo alcanzó el grado de ordenanza de Consejo Superior. Bueno, después cómo cada facultad tiene cierto grado de libertad, de autonomía para modular esto que es la norma general, ¿no? Después voy a hacer hincapié en mi facultad, particularmente. Bueno, cuestiones que allí lo que nos ocupa principalmente la atención es el lugar de los proyectos. Y el primer punto de esa normativa señala claramente que el desarrollo de proyectos
que incluyan la curricularización a través de las prácticas sociocomunitarias, por ejemplo, puede realizarse en virtud de cuestiones sociales, medioambientales, escenarios económicos productivos u otros, pero siempre haciendo referencia, o principal referencia, no absoluta ni única, pero principal, a sectores vulnerados en sus derechos. Esto no es lineal con la idea necesariamente de pobreza, aunque hay un aspecto ahí de desigualdades que está muy presente, sino también en términos socioproductivos, quizás para demandas de un sector de la producción cuyas intervenciones territoriales, comunitarias, de las cuales podemos participar a través de un proyecto de extensión y de prácticas de curricularización, guarden un lugar significativo. ¿Sí? Está ese productor, productora, grupo de productores, lo menciona pensando un escenario muy vinculado quizás a las ciencias agrarias, constituyen demanda, constituyen motores también de desarrollo local y regional, constituyen sectores comunitarios que directa e indirectamente están impactados por esos procesos socioproductivos. Implica reconocer lo de socioproductivo, ese término que anticipa una mirada constitutiva acerca de lo que es la raíz de lo productivo, es decir, que hay una razón social, que hay un interés social. Bueno, esto también claramente reviste no solamente la posibilidad, sino el compromiso y la responsabilidad en poder intervenir desde un proyecto de extensión. Abordajes multidisciplinarios, interdisciplinarios, bueno, fíjense que allí en el segundo párrafo aparece la integración de funciones. Lo que ustedes, y mencioné al principio, las convocatorias de proyecto de universidad, el propio ámbito de la facultad señala que es constitutivo a la praxis extensionista. Nada nuevo, es lo que está en el paisaje discursivo y de acciones, que, insisto, guardan un compromiso institucional académico. Objetivo general, objetivos específicos para un quehacer de la Universidad de Mar del Plata con respecto a la curricularización. Podremos identificarnos con algunos aspectos que no dejan de ser genéricos a lo que guarda la agenda actual. Recordemos, esto es del 2011, o sea que han pasado varios años, y puedo decir que no todas las carreras y todas las facultades al día de hoy, luego de 15 años, tienen un desarrollo simétrico en cuanto a la implementación de prácticas sociocomunitarias y de curricularización. ¿Cuál fue la historia y el contexto? Por eso mencioné que cada institución universitaria, incluso cada facultad, tiene su propia historia, tiene su matriz que nutre y que complejiza el enfoque y las definiciones que queramos dar y podamos dar en torno a esta cuestión de la curricularización y de las prácticas sociocomunitarias en particular. En el caso de Mar del Plata se nutrió de experiencias que tienen que ver con el aprendizaje de servicio, la ecología de saberes, Sousa Santos, ¿no? Bibliografía que fue surgiendo y fue alimentando y nutriendo lo que hoy conocemos como parte sustancial del discurso extensionista y las prácticas extensionistas, diálogo de saberes, integración de funciones, etcétera, etcétera. Metodologías, aspectos metodológicos que la propia universidad tenía y desarrollaba, no bajo el formato y la designación de curricularización o práctica sociocomunitaria, pero que estaban teniendo allí una potencia cotidiana, y por supuesto antecedentes reglamentarios, que lo había en algunas facultades, en el ámbito del rectorado. Bueno, todo eso es el camino histórico que es importante poder recuperarlo para dimensionar el alcance que tenemos y cómo se fue generando. Bueno, en el ámbito de nuestra facultad tenemos un dispositivo que se constituyó en espacio de cátedra hace 1 año y medio, es decir, una facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con una fuerte matriz e historia y tradición investigativa, y que, no obstante, y en contraste a eso que anticipaba quizás una progresividad menor que en otros ámbitos, con otra vinculada a las ciencias sociales, que es donde podemos advertir
esto de los acervos epistémicos metodológicos, ¿no? La IAP, que viene más con un fuerte sesgo de la sociología, del trabajo social, de otras disciplinas, campos disciplinares, que lo sentimos como ajeno, quienes nos formamos, en mi caso como biólogo, en otros marcos disciplinares, con otras raíces epistémicas y prácticas también. No obstante eso, hubo una voluntad política de la facultad en constituir un equipo docente con cargos concursados, regulares, con dedicaciones parciales, insisto, algo no habitual en el paisaje, no solamente de nuestra facultad, sino muchas veces en otros escenarios, pero que nos posibilitó, como equipo de cátedra, hacernos cargo de un dispositivo de formación para estudiantes, en principio, pero que lo dimensionamos también para docentes, para no docentes y para graduados y graduadas. Nos falta aún la actualidad social, algo pendiente, pero que no obstante invitamos y participan activamente de las actividades que desarrollamos. Siempre la modalidad taller, esto implica que es un constructo dialógico, participativo, con mucho interrogante, con algún alcance expositivo para encuadrar teóricamente, metodológicamente, pero que eso supone ponerlo en práctica con algún estudio de caso, con experiencias que se hayan generado en quienes participan del taller, es decir, algo muy sustanciado con lo que implica la praxis extensionista. ¿Cómo llevar a cabo las prácticas, la curricularización? Entendemos que los proyectos de extensión asumen un rol fundamental. No porque sea el único, que la curricularización necesariamente tiene que ser por allí. Los espacios de cátedra, insisto, como ustedes, esa red articuladora fundamental para pensar en una matriz curricular realmente, y no como un dispositivo externo. No obstante, el proyecto de extensión, cuando está nutrido de espacio de cátedra, cuando está nutrido de la articulación entre cátedras, cuando está nutrido de un acompañamiento institucional que hace a una voluntad político-institucional de advertir que esto tiene un arraigo y una encarnadura con lo curricular que constituye un acto educativo desde el compromiso social, el proyecto de extensión adquiere una potencia y una relevancia muy significativa. Los trabajos de investigación también. Bueno, este es el escenario diverso que supone en términos de dispositivos, pensando no en el dispositivo por el dispositivo mismo, sino el dispositivo inscripto y formando parte de un proceso. Hoja de ruta que en nuestro caso, muy acotado en un taller de conceptualización que posibilita diseñar planes de prácticas sociocomunitarias implicados en la curricularización de la extensión. Este es un ejemplo de hoja de ruta que siempre vamos retransformando y reconfigurando como parte de ese acto educativo. Tenemos aula virtual y demás. Un ejercicio que solemos hacer es, al inicio, es preguntar y hacer un Mentimeter. ¿Qué traigo o qué espero? Y también, ¿qué pienso llevarme? Llevarme no como apropiación, ejercicio de apropiación personal, sino como constitutivo a la experiencia y al trayecto que generó este paso por un taller de conceptualización de la extensión universitaria y de las prácticas en particular. Es un ejercicio que suele ser muy interesante y motiva mucho la revisión luego evaluativa, incluso coevaluativa, de cómo se generó el trayecto formativo. Tenemos espacio de consulta, y ante la demanda interna, volvemos a la demanda interna que señalaba David, de docentes, sobre todo de estudiantes, acerca de cuestiones que ocupan el programa de contenidos, ya sistematización de experiencias, territorio, comunidad, metodologías participativas, comunicación, etcétera, etcétera. Vimos que el continente de un taller de conceptualización de 5 encuentros de 2 horas cada uno no era suficiente. Que generamos laboratorios mensuales donde poder encontrarnos y discutir y revivir experiencias y poder acompañar nuevas trayectorias.
Y con esto también, en insuficiencia de la posibilidad del encuentro, incluimos un nuevo dispositivo en la facultad, que es una cátedra abierta sobre integralidades de la praxis extensionista. Es decir, que nutra una agenda de posibilitar más encuentros, más diálogo, más preguntas, construir respuestas desde lo colectivo en el ámbito académico. Insisto, son estrategias, lo menciono como ejemplo, no como el ejemplo a seguir, obviamente, esto no hace falta que lo diga, pero lo digo, sino como cómo nos movemos en virtud de los propios contextos, las propias definiciones y las posibilidades que hagan factible esto de adentrarnos cada vez más y reconocernos cada vez más en nuestras propias prácticas y el grado de curricularización desde el compromiso social. Fíjense, bueno, siempre el taller, la idea del círculo, que circule la palabra, que se cohabite ese espacio áulico, y a estudiantes les compartimos, hacemos una reunión con proyectos de extensión de la facultad y consultamos qué proyectos, sea por requerimiento de la convocatoria o porque no se los requirió pero quieren incorporar, tienen planteado, como parte de su planificación, tienen concebido desarrollar prácticas sociocomunitarias, es decir, desarrollar el eje de la curricularización. Esas prácticas, comunidades de prácticas que se constituyen a través de la praxis del proyecto extensionista, se reflejen, expresen y posibiliten procesos de curricularización de trayectorias formativas e integrales de estudiantes. De esas reuniones con proyectos de extensión, donde acordamos y compartimos nuestra modalidad como equipo docente de poder generar trayectos formativos de conceptualización, surgen estas llamadas ofertas académicas que le compartimos a los y las estudiantes para que puedan anclar la posibilidad de una práctica sociocomunitaria. Les comparto algunos ejemplos que se suelen... ¿Qué pedimos a cada proyecto de extensión? Fíjense que allí nosotros tenemos varias categorías: proyecto estímulo, proyectos consolidados y proyectos integrales, y proyectos en proceso. Les pedimos, obviamente, los datos del proyecto y cuántas plazas, es decir, cuántos dispositivos, planes de trabajo de prácticas sociocomunitarias se pueden desarrollar constitutivamente a esa trayectoria concebida, planificada y organizada del proyecto de extensión. Entendiendo que un plan de trabajo no necesariamente es individual para un estudiante o una estudiante, sino un plan de trabajo que se va a hacer como parte de una práctica sociocomunitaria. Implica objetivos, implica un diagnóstico participativo, implica una problematización, implica un cronograma de actividades, implica una bibliografía, es decir, una estructura básica muy en reflejo a los proyectos mismos de extensión. Un mismo plan de trabajo puede ser compartido grupalmente por 3 o 4 estudiantes. Es decir, que cuando hablamos de una plaza, 2 plazas, estamos hablando de la posibilidad de contener allí la experiencia situada, formativa, de quizá 3, 4 estudiantes. Estoy pasando, y fíjense la diversidad. Pablo Cisterna es un doctor en física, trabaja cosmología, con escuelas, muchos proyectos de extensión se desarrollan en ámbitos educativos, entonces la perspectiva es socioeducativa, donde se desarrollan distintas estrategias didácticas. Bien, y ahí es donde, de acuerdo a esta sinopsis, cada estudiante puede identificarse en su deseo, su posibilidad de poder llevar a cabo una práctica sociocomunitaria. Voy a pasar rápido. Distintas plantas nativas, bueno, hay distintas huertas escolares, celiaquía, todo lo que tiene que ver con nutrición. Nuestras carreras son de bioquímica, química, matemática, física, biología y ciencia de los datos. Bueno, esto es un ejemplo. Claramente ustedes se reconocerán y por supuesto tienen sus propios proyectos, sin lugar a dudas, en el que claramente conciben acto educativo curricularizable del compromiso social. Puede ser por fuera de los proyectos de extensión, por ejemplo, un programa Plan Fines, que seguramente conocen, que
el poder acompañar y completar las trayectorias interrumpidas de jóvenes adultos, tanto en primaria como en educación primaria como educación secundaria. Ahí también tenemos experiencias. Todo tiene que ver con la articulación socioeducativa, sociocultural, socioproductiva que la propia facultad o los propios conjuntos de docentes pueden motivar como escenario donde poder llevar a cabo una práctica. Y esto es el reflejo de una sistematización del recorrido de un proyecto de extensión, cómo incorporó a lo largo de los años, de 2 años, 3 años, prácticas sociocomunitarias. ¿Cuántos estudiantes estuvieron trabajando en las prácticas? ¿En qué momento? ¿Cuáles fueron sus actividades? Este es un trabajo que sugiero siempre de sistematizar, de historizar, de recuperar los recorridos formativos que tuvieron lugar o tienen lugar en los dispositivos del proyecto de extensión. Algunas consideraciones metodológicas con las que trabajamos habitualmente, muy interesante, y ustedes seguramente lo conocen, pero cuando hablamos de taller, remitir a este dispositivo, y Agustín Cano, un compañero, un amigo de UDELAR, la Universidad de la República en Uruguay, tiene trabajos escritos acerca de cómo se concibe la idea de taller desde una praxis extensionista crítica, que sabemos que trasciende y reconfigura lo unidireccional, el concepto de transmisión de conocimiento por co-construcción de conocimientos, de diálogo de saberes, de dinámicas grupales, participativas, cohabitantes de la experiencia. Bueno, esto es importante para nosotros y nosotras destacar siempre cuando mencionamos un taller a qué estamos remitiendo. Y otras herramientas que ustedes conocen, no voy a abundar en este caso, pero desde el mapeo social participativo, que un FODA, un árbol de problemas, focus group, como se dice habitualmente, o mejor dicho para nosotros, círculo dialógico, problematizador, y de pensar abordajes, intervenciones, entrevistas, encuestas, etcétera, etcétera. Mapeo social participativo, que mencioné, trabajamos y mucho, esa cartografía que al plano le da y le ofrece relieves biográficos de quienes habitan una realidad, constituyen una realidad y la problematizan esa realidad para que podamos colectivamente intervenir sobre ellas y poder transformar, o poder hacer un aporte para esa transformación, vectorizar algunos aportes transformadores. Y allí trabajamos y mucho, habitualmente, y el mapeo supera, como dije, la geolocalización o la cartografía catastral e implica otras cuestiones que se representan como constructo social en ese mapeo, en ese mural que resulta habitualmente. Trabajamos con 3 escenarios, lo que llamamos el círculo de trabajo, donde el equipo de trabajo del proyecto de extensión tenemos otras reuniones formativas, de revisión crítica de los materiales, de los recursos, de la caja de herramientas, de la planificación, de las instancias evaluativas, de la sistematización. Tenemos lo que denominamos grupos motores o comunitarios, es decir, si trabajamos con una escuela, por citar algún ejemplo, la propia escuela debe constituir su propio grupo motor de trabajo, que va a tener las características contextualizadas del propio proyecto educativo institucional, del equipo docente, sus estudiantes, su propia cohabitabilidad y definición de cuestiones de relevancia, y por supuesto el trabajo en redes, como 3 niveles que están articulados y operando de manera permanente. Y allí terminó la presentación. ¿Está integrado directamente al plan de estudio total de cada una de las carreras o no? Muy buena pregunta. Esto está teniendo progresividad. ¿Qué significa? Como dije, No pasaron 15 años desde nuestra ordenanza del Consejo Superior, y no todos los planes de estudio, que sabemos que se actualizan con una periodicidad que demanda tiempo, no todos los planes de estudio tienen incorporado el requisito, a modo de requisito académico obligatorio, con una carga horaria de 50/60 horas. No todos los planes de estudio tienen. En el caso de nuestra facultad,
la carrera de química sí, la tecnicatura en ciencia de los datos, como es una carrera nueva, también, y se está ahora actualizando el plan de estudio de biología y de bioquímica, por lo tanto va a ser incorporado el requisito académico obligatorio. No obstante, todos y todas las estudiantes de todas las carreras tienen que satisfacer, antes de recibirse, de graduarse, el requisito académico obligatorio. Está bien. Yo vi en algunas facultades de Córdoba que están incorporadas desde hace muchos años, por ejemplo, 30 horas cátedra, 60, sí, la máxima creo que llega a 50 horas cátedras de las actualizadas, o sea, de los planes dentro de todo actualizado. También puede ser, como usted dice, es como un taller optativo hasta que se produzca una implementación dentro de una carrera, en donde se puedan incorporar los alumnos o no a procesos de extensión. Generalmente otros grupos de gente de extensión normalmente lo hace por otro tipo de redes, asociaciones, en otros grupos, qué sé yo, Rotary, etcétera, etcétera. Entonces, una forma de acreditar sería incorporarlo directamente hasta que se produzca una renovación o no de las carreras dentro de los proyectos áulicos directamente, curriculares. Esa es una opción que da más fácil. ¿Decís vos, Fabricio, dentro de todo, o se podría incorporar como una en la facultad? Si hablamos de lo ideal sería que en realidad la curricularización ocurra como parte de la planificación de los espacios de cátedra o intercátedra, algo que está sucediendo con ustedes, por lo que comentaban al principio. Por lo cual ahí, en ese sentido, lo que hay que vigorizar, institucionalizar es la acreditación y el reconocimiento de que eso está ocurriendo de esa forma, es la estrategia o la posibilidad o la definición que ustedes están tomando, que quizá no dé cuenta de incorporar un dispositivo adicional, no lo sé. Digo, esto depende de la malla curricular y de la mirada que se tenga en términos del proyecto educativo de la facultad. Pero lo que nosotros tenemos es un requisito, un espacio académico denominado requisito académico obligatorio, que en el caso de nuestra facultad se complementa entre 10 horas de conceptualización, que es el taller al que remitía hace unos instantes, y 50 horas territorializadas, 60 en total, pero que todavía dista de eso ideal. ¿Qué significa? Que sigue siendo una parte de la currícula. Lo ideal sería que esto se naturalice, por decirlo así, en la propia experiencia formativa. Es decir, que la parte de la planificación docente que constituye el acto académico, el acto educativo, tenga incorporado el compromiso social universitario y la praxis en términos territoriales comunitarios. Por lo cual, esto a veces genera también ruido en algunos campos disciplinares, sobre todo en trabajo social, o en psicología, tiene mucho trabajo de campo. Sí. Por lo cual, el planteo es, nosotros ya lo hacemos, ¿para qué vamos a incluir un requisito académico obligatorio sobre algo que ya estamos haciendo? Ellos lo mismo lo tienen, ¿no? Te comento que Psicología de Córdoba, bueno, justo se da que tengo muy cercano esto, ellos lo tienen obligatorio, claro, a las 30 horas, que es poco, y además tienen la parte social como materia, como asignatura y todo lo demás. Bueno, pero uno podría reglamentar de distintas formas, eso lo verán, me imagino, los gobiernos de cada una de las universidades, pero sí, para mí tendría que ser casi un espacio dentro de cada una de las currículas, pero también pedir dentro de la práctica final de algunas de las asignaturas como una área que tenga exclusivamente universidad hacia parte social. Bueno, es lo que creo, ¿no? Puede dictar mucho. Hay mucha discusión y está buenísimo que esto ocurra acerca de si es obligatorio, si es optativo, qué lugar ocupa la currícula, si es algo que orbita por fuera de la currícula, si es algo que está dentro de la malla curricular y qué lugar, en qué momento de la carrera se sitúa.
qué requiere, si un ciclo básico primero para después, Sí. si está muy ligado a la profesionalización de esa carrera o no necesariamente. Y estas son todas decisiones académicas, pedagógicas, profundas, que hay que, obviamente, reflexionarlas, hay que darle contexto propio del escenario en el que se actúa y se constituye con la propia historia. En el caso nuestro, el taller de conceptualización como dispositivo ad hoc a la curricularización es muy ventajoso en términos que posibilita brindar un espacio de encuentro, de formación, no digo por fuera, pero no habituado a la práctica cotidiana en la carrera. Es decir, encontrarnos... Fuera del aula, más o menos. Incluso dentro del aula, revisando, visitando cuestiones de carácter social, cuando lo que estamos aprendiendo, y esto es una cuestión, muchas veces no reconocemos el acto educativo como actos sociales, y sobre todo quienes estamos más en el vínculo epistémico sujeto-objeto más que sujeto-sujeto. Entonces, esto de hablar de la subjetividad de pronto es un terreno extraño. Hablar de saberes otros, por fuera de la gramática académica, supone un desafío, porque no estamos habituados y habituadas. Hacer un mapeo social participativo, que es una hoja en blanco, y tenemos que generar una representación sobre alguna cuestión de quienes compartimos la facultad, pero no nos cruzamos nunca, porque esto sucede también, no sabemos cómo trabaja, desde dónde trabaja un otro, una otra, por más que somos actorialidad de la propia facultad, ante un desafío de una hoja en blanco para representar cuestiones que estamos dialogando, celebrar un acuerdo, y que eso se represente, insisto, adquiriendo casi un taller de plástica, podemos decir a veces, ¿no? Porque aparecen los colores, las formas, y quienes estamos en prácticas que eso no ocupa un lugar habitual, nos desconstruye un poco. Y esto es, al final del recorrido, los y las estudiantes, los y las docentes reconocen que es como una bocanada de oxígeno. Por lo menos para salirse de la lógica de carrera, donde la temporalidad adquiere otra relevancia, otra densidad, donde se hable de lo conviviente, cohabitable, donde la experiencia situada por fuera del escenario académico también revista, no un lugar de extraer datos para luego metabolizarlos y generar una publicación, que está bien, digo en términos de lo investigativo tradicional, pero estamos revisitando esa forma de hacer investigación también, de poder, insisto, no desalojando, no competimos con, pero sí ponemos en cuestión y decimos, hay otras maneras que podemos generar conocimiento, hay otras maneras que podemos tener el rigor investigativo, pero asumiendo otras coordenadas. Y en esto, donde asume la relevancia de lo social, por supuesto, está cargado de variables que muchas veces escapan a lo que es lo habitual. Y no deja de ser una, como ustedes lo saben con los proyectos de extensión, ¿no? Estoy diciendo algo que ya sabemos, pero que en la práctica sociocomunitaria, en la curricularización y el acto educativo reconocido desde ese lugar, reviste otro carácter. Y no conozco hasta ahora, más allá de que hay siempre dificultades, no estoy romantizando la cuestión, más allá de las dificultades, de tiempo, de recursos, de expectativas a veces que nos asoman como con sensación de fracaso, de frustración, y nos recarga la mochila, siempre decimos correr la culpa, correr expectativas que desborden las posibilidades reales, factibles, por eso acompañamos mucho, y los proyectos de extensión suelen ser un buen marco motorizador y realizador de las prácticas, para que sean significativas, deseables y resultantes en ese deseo. Eso es fundamental. Esas biografías propias se constituyan y se movilicen con esa experiencia, y que además no sea solamente una autopercepción, sino que se perciba como hecho realizable y coevaluado con actores sociales, donde hay una satisfacción que no llega quizá a resolver un problema, pero sí lo plantea, sí lo reconoce, sí lo diagnostica, sí lo atribuye y sí lo interviene. Y eso
es muchísimo para una sociedad atomizada, para una sociedad fragmentada, para lazos sociales que suelen estar erosionados o fragilizados. Recuperar, fortalecer, darle densidad a lo social implica todo esto. Con lo cual, remite a lugares, podría decir, hasta saludables, ¿no? De cuidado. Esto es también un aspecto fundamental del acto educativo. Perdón que fue muy largo. ¿Alguna cuestión que sea? Esto es una apertura. Como dijo Emanuel, es una apertura a que podamos seguir pensando. Yo me cargo de anotaciones siempre, porque, bueno, nuestra condición humana es de aprendizaje permanente, es una condición vital, de poder, siempre decimos, escucha dialógica. Yo no puedo presumir un diálogo, anticipar un diálogo si no escucho, y escucho para poder dialogar. Y sabemos que el acto educativo nunca es convencimiento, sino que es poder complejizar las miradas, poder dotarlas de mayor profundidad, de mayor alcance y aprender de ello. Obviamente sobre base de principios, de convicciones, que todos y todas la tenemos, pero que eso guarda el lugar de la ética si se quiere, pero bueno, movilizándonos por la curiosidad. La curiosidad, la pregunta, el interrogante. Por allí tratamos de cohabitar estas experiencias. Sí, Patricia, creo que tiene la mano levantada. Sí, bueno, en primer lugar, súper agradecer, bueno, esta posibilidad de comenzar a introducirnos, en mi caso, en lo que es la curricularización de la extensión. Agradecer a la Secretaría de Extensión de la Facultad, porque nosotros estamos dentro del grupo de docentes que hemos requerido esta capacitación. Nuestra experiencia es fundamentalmente en docencia y en investigación. Sentimos que estamos en una instancia madurativa como para poder, digamos, llegar a la etapa de extensión. Y bueno, y justamente nos presentamos en la 6ª convocatoria de las prácticas extensionistas integrales y territoriales. Entonces, justamente, bueno, nos articulamos 6 cátedras de la facultad, con 9 estudiantes incluidos. Y bueno, y surgieron una serie de preguntas mientras que formulábamos los proyectos, y entonces esa fue la inquietud que le acercamos a la Secretaría de Extensión de la facultad, que inmediatamente se articuló con la Secretaría de Extensión de la universidad, y agradezco muchísimo que en tan poco tiempo hayan podido hacernos esta devolución. Vamos a estar atentos a todas las instancias de capacitación que haya en el segundo cuatrimestre para poder realmente incorporar la curricularización a nuestros espacios pedagógicos, académicos, curriculares. Así que bueno, eso, sobre todo eso, agradecer bueno, el esfuerzo que se ha hecho para poder sustanciar esto. Muchas gracias, Patricia, y me sumo a eso, ¿no? Destacar, fue muy rápido el poder constituirnos en este encuentro, que celebro nuevamente, y hoy voy a retomar cuestiones que hoy en un cierre de cátedra justamente alguien planteó, que es sostener el inédito viable, ¿no? Bien freireano, esto es el acontecer esperado, esperanzador y deseado que produzca la transformación en mejorar lo que haya sido diagnosticado que amerita una intervención. Y también sostener y reconocer lo insólito viable, aquello que
ni esperábamos que ocurriera y sabemos que es esa contingencia, eso que asoma en cada experiencia y que nos permite repensarnos, readmirarnos en otras prácticas, posibilitarnos en esas prácticas y que resulten también en la posibilidad de la transformación. Permanentemente, quienes estamos haciendo extensión, praxis extensionista, sabemos que estas dos cosas operan permanentemente, sostener ese inédito y poder comprender, interpretar y realizar en virtud de lo insólito, y que el grupo de estudiantes en su curricularización como formación integral desde el compromiso social puedan ir también aprendiendo estas cuestiones desde el proyecto de extensión, en poder diagnosticar de manera situada, de poder contextualizarse, de poder escuchar dialógicamente, de protagonizar su propio aprendizaje en virtud de depositar allí y constituir significaciones acerca de lo que está estudiando, cómo lo está estudiando, por qué lo está estudiando y cómo lo está realizando, llevado a la concreción de ese acto educativo. Me parece que diseñar un plan junto a estudiantes que posibiliten esto es fundamental. Y claramente ustedes con el trabajo intercátedras, con el requerimiento que ustedes lo satisfacen plenamente de la cantidad de estudiantes, que no es solamente un número, refleja, digamos, expresa el compromiso de cátedra de vincularse desde ese lugar, de acto educativo, sin el cual ustedes no conciben otra forma, o por lo menos estamos aprendiendo, pero también estamos aprendiendo a concebirlo, configurarlo con estos atributos. Así que bueno, felicitaciones, y esto es una apertura. Disculpen si fue muy rápido, si hubo muchas diapos, traté de recuperar mejor dicho, alguna de las muchas cuestiones que reviste esto de la curricularización como proceso, y que ojalá tengamos seguramente la oportunidad de poner zoom, foco, tiempo y atención y diálogo en poder revisitarlo en su momento. Bueno, perfecto. Mil gracias. Bueno, muchas gracias, profe Patricia, gracias Fabricio. Si no hay más consultas por ahí, sería momento de liberarte y agradecerte por lo que ya se dijo mucho acá, tu buena predisposición para hacer esto con la celeridad que se dio. La idea era tratar de ofrecerle una instancia previa como apertura, como vos bien lo dijiste, a toda la comunidad docente de nuestra facultad y a los docentes de otras facultades que se sumaron, a los quienes agradezco también. Nos vemos en agosto seguramente para la instancia presencial. Bueno, esto lo quiero comentar, por ahí yo hablé en privado con Fabricio sobre el número de docentes que por ahí él se sentía cómodo para trabajar en la presencialidad y me dio un número bastante importante, así que eso también es de reconocerle a él la buena voluntad y la predisposición de hacer que una instancia sea oportuna para que la aproveche la mayor cantidad de docentes que podamos. Pero bueno, en eso vamos a seguir trabajando en estos días que nos quedan antes de cerrar el primer cuatrimestre y a la vuelta inmediatamente para que la planificación que ustedes seguramente desde hoy ya están iniciando para el segundo cuatrimestre se pueda rever, si es necesario, se pueda ajustar. Bueno, esa sería la idea, pero bueno, ya llegará el momento y lo vamos a planificar mucho más tranquilos con Fabricio y bueno, se verá. De mi parte, de nuevo, agradecerles, espero que les haya servido. Gracias, Fabricio, gracias a los profes que nos pidieron gestionar esta instancia, gracias a los presentes. Y bueno, no sé si David tiene algo para decir antes de cerrar. De mi parte, eso es todo. Gracias por haber estado. Solamente también agradecer la participación de todos los docentes que están hoy en la parte virtual y hacerle extensiva, como bien dijo Emanuel, la parte presencial, donde seguramente va a salir lindas interacciones desde nuestro cuerpo docente, como así también de las otras facultades, así que los esperamos pronto y estamos a disposición. Que anden bien. Muchas gracias. Si alguien más quiere decir algo, si no, bueno, lo despedimos a Fabricio. Gracias, Fabricio, de nuevo, y nos estamos viendo en agosto.
Muchas gracias, abrazo grande, cuídense y buen receso, buen descanso. Muchas gracias.